Empezamos a grabar, entonces, ok. Hablaba de, de fórmulas que están pendientes en la lista. Que corresponde una de ellas a la derivada de un logaritmo de base cualquiera. No está en este material. Y aquí también veo cómo se deriva una exponencial natural de base E, pero no aparece la fórmula de derivada de una exponencial de base cualquiera. En este material no está, hay que buscarlas. Yo les voy a ayudar después, pero fue algo que lo busquen ustedes. Sin embargo, en la guía metodológica sí se habla un poco. Aquí tenemos, ahí están las dos. Ahí están las dos. Por ejemplo, aquí tengo la derivada de un logaritmo de base cualquiera. Siempre la regla compuesta, ¿verdad? Aquí puedo tener una idea. Es decir, que va a ser 1 sobre el argumento. Se puede simplificar un poco. Por el logaritmo en base A de E del exponencial por la derivada del argumento. Este es lo mismo que tener U'. Y además, aquí están diciendo, habría que probarlo, el logaritmo en base A de E se puede simplificar así siempre, ¿eh? De 110. Es decir, usando el teorema de cambio de base. Base A de E. Lo podría escribir con logaritmo natural, ¿eh? Logaritmo natural de sobre el logaritmo natural de. Allá la teoría decía que era el logaritmo natural del argumento sobre el logaritmo natural de la base. Pero el logaritmo en base natural de E es 1. De ahí sale esta igualdad, ¿eh? Quiere decir que esta fórmula, para que ustedes lo busquen la otra, que es la derivada de un logaritmo de base cualquiera de U, sabiendo que es compuesta la regla, por supuesto, es igual, y lo voy a reescribir así. Me quedaría 1 multiplicado por U' arriba. Lo único que me va a heredar es un término en el denominador, porque arriba queda multiplicado por 1. Se miraría así. U' dividido entre este U que va a quedar multiplicado por el logaritmo de A. Si quiere puedo poner primero, vamos a quién ponemos primero. El U. U multiplicado por logaritmo natural de A. Ese A, pues la base del logaritmo original. Esta es la fórmula para derivar un logaritmo cualquiera. Siempre el denominador se queda multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces, así la platico. La interpretación dice que la derivada de un logaritmo siempre será una fracción. Numerador, derivada del argumento sobre el argumento multiplicado por el logaritmo natural de la base, ya platicada. Y luego viene aquí la otra logaritmo natural que se parece. Y más arriba de esta página está la exponencial que yo le estaba dejando de tarea. Esta es la página que, página 37. Hacia atrás encontrar las otras. Pues. Aquí más, mira, aquí también están las de las trigonométricas inversas, etcétera. Bueno, pero no es ese el tema de hoy. Ahora sí. Pues decíamos que íbamos a hablar inicialmente de lo que es la derivada de orden superior. ¿Qué es eso? Nosotros sabíamos hasta hoy que si tenemos una función, podemos derivarla y la notación era esta. Pero al igual que la original es función. Si esta es función, la derivada también era función en términos generales. No estoy hablando de derivada en un punto. Si es función, podría aplicar nuevamente reglas de derivada, que son las mismas. Y con eso obtendría una segunda derivada, es decir, la derivada de la derivada. Si quiere lo puede escribir así, que su notación es f derivada 2 veces. Pues. Y además esto sigue siendo función. Puede seguirse derivando con la misma regla y con el mismo protocolo. Sería la derivada de la segunda derivada. Es claro que eso me llevaría a lo que llaman f triprima o tercera derivada, que también será función. Y así puedo seguir. Hablar de la cuarta derivada, ya no se escribe con esos símbolos, sino que se escribe un número entre paréntesis en la parte de arriba. La quinta derivada
Y en términos generales, punto suspensivo, la enésima derivada, el orden que usted quiera, se conoce como orden. El orden de una derivada está dado por el número de derivadas que usted calcula. Esta sería derivada de orden 1, derivada de orden 2, derivada de orden 3, derivada de orden 4, derivada de orden 5 y derivada de orden n. Es decir, que las funciones se pueden derivar de varias veces. Y la notación, bueno, aquí está diciendo la teoría, la operación mide derivación, toma una función f y produce una nueva función que ya habíamos dicho, f'. Si ahora derivamos f', produce otra función que se llama fb', la lectura. Y denotamos y denominada segunda derivada de f. A su vez puede derivar, se están explicando lo que acabo de mostrarles, pero lo que quiero mostrar es la notación. ¿Cuál es la notación? Las notaciones clásicas están aquí en este cuadro. Así ven. Dice, la primera derivada es la que conocemos, por lo menos la notación y calcularla. Si tengo una función f, partimos de esto, que y es igual a f de x. De ahí partimos. Entonces su primera derivada se escribía así, en una de las notaciones, pero también era equivalente a esta. También era equivalente a aquella. Y así sucesivamente me dan varias notaciones. La segunda derivada, pues ya vimos que se puede escribir así, f'y' o y', o la segunda derivada que se pone como un exponente en el operador. Este es un operador. Ese cuadrado no significa que es del operador al cuadrado, es la segunda derivada de y respecto de x. Es lo mismo aquí. La segunda derivada de esta función o de esta expresión que se llama y respecto a x. Mire que la x se pone como cuadrado. Es decir, que esta notación es nueva. Esta que estamos viendo a la derecha al final, no es la primera derivada, sino que en la segunda. Es nueva. Es decir, el número de derivada va en el operador como exponente. Este sería a quién va a derivar. ¿Y cuántas veces va a derivar? Es la letra que está abajo, pero se pone escuadrada la letra, 2 veces respecto a x. Que también se puede escribir así. La derivada de y, también se puede, aquí no está esa anotación, respecto a x 2 veces, se puede poner así. ¿Sí? La doble derivada de y respecto a x, que es esto mismo. Sería esto, sería esto, sería sería esto. Y ponen solo las anotaciones. Claro, es que tampoco puedo poner, ¿qué pasa si es la 20 derivada? No puedo poner 20x ahí. Entonces, también lo puedo poner así. La segunda derivada de f de x. Cuando digo esto, no, mire que estoy diciendo la segunda derivada, pero no dice con respecto a qué variable, con respecto a la variable de la función, con respecto a la variable x. Otra notación muy elegante es esta, ¿eh? Esa tampoco está aquí. Y así puedo continuar. La tercera derivada sería la derivada de la segunda derivada, que se escribe así, f', que a su vez se puede escribir como y', o la tercera derivada de y respecto a x, o la tercera derivada de y respecto a x. Estamos 3 veces. La primera derivada con respecto a x, segunda derivada con respecto a x, tercera derivada con respecto a x. Y así sucesivamente, que iba a la cuarta derivada. Mire que ya en la cuarta ya no usan estas comidas. Ya no podía poner 4 mucho, ni 10. Ya se usa el orden entre paréntesis. La cuarta derivada de f respecto a x. La cuarta derivada de y. Aquí no dice qué variable es. Se supone que, claro, esta no sería tan clara, dependiendo de la variable que dependa y. Ahora, si y me dicen afuera que y depende de x, la cosa se terminó. Es entendible totalmente. Si no me dicen que y depende de x, tendría problemas aquí con respecto a quién voy a derivar. No voy a hacer que la variable y no sea x, no que z. Voy a decir que estas notaciones son delicadas, las más claras son estas. Pues. Me dice a quién voy a derivar y con respecto a qué variable. Yo puedo buscar la variable, lo mismo que esta otra, ¿eh? Con respecto a qué variable. Es claro que también podría utilizar esto, así, algunos también lo usan con paréntesis, la quinta derivada, así. En vez de poner el número pelón ahí, lo ponen entre paréntesis para recordar que es derivada respecto a x. De una función f de x podría ser incluso así, ¿no? Si la función se llama f, pues. Etcétera. Y la enésima derivada, puntos suspensivos para abajo, la enésima derivada es esta, la enésima derivada de f respecto a x, la derivada enésima de y, la enésima derivada de y respecto a x, la enésima derivada de y respecto a x. Ahí están las notaciones, que consisten en derivar sucesivamente. Venga, pues, ahora vengo hacia abajo. Aquí le pone apágame ese micrófono.
¿Alguien tiene el micrófono encendido ahí? Nadie está pidiendo la palabra para tener micrófonos encendidos. No me interrumpa la clase. Y no lo voy a castigar. Aquí los puedo buscar, aquí los tengo a la vista. Ya están grandecitos, no pueden estar con eso. Suficiente una vez que se le llame la atención. Pero, por ejemplo, me dicen, dado que y es igual a seno de 2x, me piden la tercera derivada, la cuarta y la 12. Yo le podría pedir incluso la derivada 100. ¿Estamos? Es más, una función seno o coseno siempre es derivable. Las enésimas derivadas existen porque la derivada de un seno es un coseno, coseno es seno y va a estarse cambiando como un ciclo. Empezaría así, la primera derivada, si quieres la pongo así, pues. Derivada de un seno es un coseno. Por la derivada del argumento, un 2. Esta sería la primera derivada. Se recomienda siempre que si la primera derivada usted la tiene, simplifíquela o reescríbala. Reescríbala, porque va a ser más fácil derivar. Esa es una buena, reescriba. Esta es una buena recomendación. No olvidemos también que hay derivadas, reglas de derivadas para sumas, para restas, para productos, para cocientes y para potencias. Pero que estas son engorrosas. ¿Qué pasa si de alguna forma yo puedo pasar de una expresión que es producto o cociente a uno suma o resta? Suma o resta. Siempre era más fácil derivar. Cuando se habla de reescribir, entonces ese chance no podemos dejarlo olvidado. Si yo puedo reescribir, pero además puedo pasar de productos o potencias a sumas o restas, no se duda. Como por ejemplo en quién, y me voy a salir de aquí un ratito, como por ejemplo en quién. Por ejemplo, si yo tengo y igual al logaritmo natural de x cuadrado, digamos, por raíz quinta de x cuarta t, pongamos. ¿Está? Supóngase que esta es una expresión, incluso no es ni derivada, es una preexpresión. Entonces, es claro que me va a tocar aplicar regla de logaritmo. Pero nosotros sabemos que el logaritmo de un producto se convierte en suma. Es decir, yo no podría dejar pasar desapercibido que esto se puede escribir como una suma porque es el logaritmo de un producto. Yo no sé si se acuerdan ustedes, hay que recordar la regla, el logaritmo de un producto era igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo del primero más logaritmo del segundo, de esta forma, ¿no? Esto yo lo puedo convertir en suma. Incluso esta es una potencia, ¿ves? Esta potencia también hay regla de logaritmo. Logaritmo de una potencia, si quieren base a de u a la n de potencia, se puede escribir, se baja el exponente que parece derivada, pero no es derivada, ¿verdad? Logaritmo en base a solo de la base. Es decir, que este exponente se va a poder bajar. De esto vamos a hacer un poquito más adelante algunos. Pero le adelanto que cuando una expresión lleva logaritmo y el argumento de ese logaritmo es producto o cociente, siempre se va a poder escribir como suma o como resta. Aprovechelo ahí. Y la derivación logarítmica se basa en eso. La derivación logarítmica es que la expresión no trae el logaritmo y no lo pone. Pero voy a regresar donde estaba. Ya le adelanté un poquito. Entonces, esta sería la primera derivada. No hay nada que reescribir. Reescribir esto significa engorroso si quieres. Más el coseno del ángulo doble, yo podría hacer esto. No está prohibido tampoco, es 2 veces. Y una de las grandes identidades era, ¿dónde estoy? Del coseno del ángulo doble. 1 menos 2 coseno cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Sí? De x, que es la mitad. Podría hacer eso, multiplicar por 2 y he transformado inmediatamente esto en una suma. ¿Estamos? Lo que pasa es que aquí, esto sería potencia al su vez, ¿no? Por al cuadrado. No es recomendable porque tanto el seno y el coseno tienen sus fórmulas directas. Por eso no lo reescriben. Pero si la expresión sale muy larga, uno lo reescribe. Pues. La siguiente derivada es derivar eso. La derivada de un coseno es menos el seno. Por la derivada del argumento sale otro 2. Es decir, sale otro 2. Es decir, que aquí me quedaría el menos el 2 que ya estaba en el seno y un 2 adicional que sale del coseno multiplicado por el seno de 2 veces x. Pudiera poner 4. Es correcto. Puede escribirlo así, mira. Válido, es válido, perfectamente válido. Lo que pasa es que me piden la derivada 12 o puede ser una derivada de orden altísimo.
Lo que van haciendo desde ahorita es buscando un comportamiento. Es decir, aquí en vez de poner 4, se puede ver claramente que es 2 elevado a la 2. Lo dejo como potencia, es válido. Ese número se va a estar repitiendo porque aunque derive senos o cosenos, este 2 va a estar saliendo y multiplicando por el de afuera. 2 a la 2, cuando salga la primera vez, exigo. La siguiente derivada de un seno es un coseno, pero el signo no cambia, es coseno. Pero de aquí va a salir otro 2. Sería ese 2 a la 2 por otro 2, es 2 a la 3. Se busca un comportamiento. ¿Estamos? Para las derivadas finales, que es la tercera, como esta que está aquí, yo debería escribir la respuesta bien simplificada. La derivada 3 de mi respuesta, porque me la están pidiendo, yo la escribiría como menos 8, ya no lo dejo como potencia, sino que doy la respuesta puntual. Coseno de 2x. Esa sería la derivada número 3, miren. Sería y prima. Que es pregunta la que me están haciendo. Pero sin embargo lo dejo indicado porque todavía me faltan otras. La cuarta derivada de un coseno es menos el seno, entonces cambia este signo. Pero saldría un 2 por la derivada del argumento, entonces sería 2 a la 4. Me piden esa derivada, sí, entonces la voy a reescribir correctamente, no dejando la potencia. 2 a la 4 es 16. Y aquí escribo el seno de 2x. Es decir, la respuesta la doy bien simplificada. Pero dejo eso indicado. Porque la número 5, sé que va a ser la derivada de un seno es un coseno. Es positiva siempre, pero multiplicada por la derivada del argumento. Como aquí estaba 2 a la 4, ahora queda 2 a la 5. Puedo seguir con las derivadas hasta llegar a la de orden 12. Entonces lo que hacen ahora es, en vez de estar siguiendo con las derivadas, porque faltan un montón para llegar a 12, buscan el comportamiento. ¿Qué significa comportamiento? Este fue la derivada de orden 1. La derivada de orden 2. La derivada de orden 3. La derivada de orden 4. La derivada de orden 5. Paro por ahí. Es decir, aquí tengo una lista. Estoy haciendo un ejercicio fuertecito para que vean lo que se hace aquí, porque pude haber pedido la derivada de orden 100. Yo pude haber pedido esto. No esa derivada. Y la idea es encontrar unas cuantas derivadas. Unas 5, unas 10, unas 15, para buscar un comportamiento y darme cuenta cuál será la derivada que me están pidiendo sin encontrar todas las anteriores. Entonces puedo ver lo siguiente, mire. La derivada de orden 1 es un coseno. Después miro el resto. De orden 2 es un seno. De orden 3 es un coseno. Después los coeficientes. De orden 4 es un seno. De orden 5 es un coseno. ¿Qué quiere decir? Que si el orden es par, puedo ver que la derivada tiene que ver con el seno de 2x. Eso ya es un comportamiento. ¿Estamos? Entonces, cuando yo escribo la derivada 12, que sé que es par, digo yo, bueno, va a arrancar, tiene como comportamiento que será un seno de 2x. Estas preguntas no son comunes, pero quise arrancar así como está en el material. Si fuera la derivada 31, digo yo, bueno, es una derivada de orden impar. Pero cuando el orden es impar, lo puedo ver claramente que lo que tendrá como función base es un coseno. 3 es coseno, 5 es coseno. Entonces digo, bueno, va un coseno aquí, pero no he terminado. Porque ahora me toca buscar el comportamiento. Buenísimo estos ejercicios. Ahora, interesante, ¿verdad? Entonces tendría en el orden. Seguro que si el orden es 5, me queda una potencia de 2 elevado a la 5. Este 2 es el número que sale del argumento, pero el exponente es el orden de la derivada. Si la derivada es de orden 4, mire lo que queda aquí, 2 a la 4. Si la derivada es de orden 3, 2 a la 3. El signo lo estudio después. Es decir, si me piden de orden 12, aquí pondría 2 a la 12. Si me pide de orden 31, digo, bueno, estoy viendo el comportamiento que esto debe ser 31. Voy por el signo ahora. El signo se pone bueno. Si el signo no se ve con estas derivadas que llegué hasta 5, entonces puedo hacer más. Voy a borrar parte de esto, no todo, porque si no, vamos a quedar perdidos. Déjenme gasto y borro todo. Peligroso. Voy a quitar esto. Ya les di la idea de cómo responder y lo que quiero mostrarles es cómo responder el resto, por si me preguntan por derivadas de orden totalmente gigantesco, que no sean orden inmediato. Si me pide orden 5, derivo 5 veces. El primer es que me pidan orden 100, orden 1000, 1.000.000. ¿Y cómo lo voy a hacer? Buscando comportamientos. Más que todo son con funciones que siempre van a ser derivables, porque un seno va a estar dando un coseno y así sucesivamente va a estar regresando. Voy a seguir marcándolo en color azul. Orden 1, orden 2,
orden 3, orden 4, orden 5. Ellos dan el resultado del orden 12, pero no dicen por qué. No dicen por qué. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Los signos son los que me faltan, porque miro que algunas son positivas y otras son negativas. Miren lo que está ocurriendo. Los signos. Entonces, puedo ver que estas dos son negativas, ¿no? De 5 que encontré, 2 son negativas. Pregunta, ¿qué signo tendrá la derivada 6? De orden 6. Negativo. Negativo. De orden 7. Negativo. Es decir, solo lo imagino. Entonces, si derivo 10 veces, ¿cuántas derivadas negativas habrían? De signo negativo. 2. 2. 4. ¿Estamos? 4. Habrían 4. Mire qué interesante, porque lo que ando buscando es el signo cuando la derivada es 12 y cuando la derivada es 31, porque el resto ya lo tengo. ¿Dónde se va dando los signos negativos? Mire cómo detecto eso. ¿Dónde se va dando el signo negativo? Aquí dice que es en la derivada 2 y la 3. Pero solo esa. Después se salta la 4 y 5, no. Es decir, no siempre cuando tengo un par y un impar es que va a ser negativa. Puedo probar, verlo con la número 2. La 1 y la 2 tienen signos cambiados. La 2 y la 3 también tienen signos cambiados, ¿no? Perdón, la 3 y la 4. La 1 y la 2, signos cambiados. La 2 y la 3, signos iguales. Es decir, que el comportamiento hay que buscarlo. La 3 y la 4, signos cambiados. La 4 y la 5 son idénticos. Es decir, solo verlo así nomás no me sirve. Entonces, ¿cómo hago para saber qué signo va a tener la derivada número 12? Porque luego también se lo quiero aplicar a la 31. Puedo tener un orden separado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros agarramos las de orden par nada más? Es decir, solo agarro los de orden par, empiezo en 2, luego en 4, luego en 6. Así, ¿ve? Ya me dijeron ustedes que la número 6 es negativa. ¿Qué estoy viendo? Si reconstruyo la numeración, 1, 4, solo los pares, 6. ¿Qué signo tendría la número 8? Positivo. Así, entonces voy de esta forma, ¿ve? Este sería mi número 1 ahora. No, amarillo no debe ver nada. Sería mi número 1, esto sería mi nuevo 2, esto sería el 3 con un nuevo conteo. Es decir, en el nuevo conteo, si el orden es par, será positivo. 1, 2, 3. Sí lo ve, pero estoy agarrando que el 1 representa a la derivada 2, el 2 a la 4, el 3 a la 6. ¿Qué número representaría la derivada 12? 6. 6 para todos. Sí, 6. Entonces, de orden par, ¿qué signo tenían? Positivo. Positivo. Ay, entonces acabo de averiguar que esta es positiva. Ajá, y si le pidiera la derivada 120, ¿verdad que es par también? Sí. Empezaría primero que el resultado es este, ¿ve? Y me tocaría determinar el signo de esa, que lo hago con el conteo nuevo. Ahora voy con la de orden impar, quiero la 31. Esto ya está. Esa es la respuesta que ponen ellos aquí, pero solo se lo muestran y lo dejan perdido. Cuidado, lo agarro con preguntas de estas. Entonces, ya vi cómo sacaron la derivada número 2 y así puedo ir explorando derivadas de orden superior, pero con orden par. Te he estudiado. Ahora voy a esta, que es orden 31, y no me voy a poner a derivar 31 veces ahí. Sería lamentable. Por eso viene el comportamiento, es decir, que el comportamiento donde va cambiando es en el coeficiente y en el signo. El resto no, serán senos y cosenos. Bueno, reescribo, pues. A ver si me ayudan. A ver si me ayudan. Empecé con algo que no es común, eso sí. Que quede claro que no empecé con derivadas normales, sino que empecé con un derivada fuertecita. Ya hemos visto entonces que el orden usual de conteo era, para nosotros, esta fue la derivada 1, la 2,
la 3, la 4, la 5. Pero esta vez me interesa un orden impar alto. Por lo tanto, quiero ver si de aquí saco un comportamiento. Ya hemos dicho que las de orden impar están aquí, que es la 1, que es la 3, que sería la 5, y luego vendría la 7. A ver si puedo tener una idea. Si estas 5 derivadas no son suficientes, derivan 10 veces, pues, para que tenga la idea clara. Aquí porque no hay más espacio. No sé si habrá más, porque no puedo mover la página, me toca borrar todo. Entonces, puedo ver que la derivada de orden impar, la primera es positiva, la tercera es negativa, la quinta es positiva. Mire, la quinta es positiva. Estoy tratando de tener un nuevo conteo así, ¿ve? Orden impar 1, orden impar 2, orden impar 3, si lo quiere ver así, orden impar 4, así voy. ¿Estamos? Luego voy a determinar qué orden con ese nuevo conteo le corresponde al 31 para saber el signo, pero tengo que averiguarlo aquí primero. Es decir, que si es el orden 1, que es impar, ya veo que es positiva. Y está. Si es la 3, veo el de orden, perdón, si es la siguiente, que es orden impar, pero con el nuevo conteo veo que es negativa. La número 3 veo que es positiva. ¿Sí? La número 7, ¿qué signo tendrá? Negativa. Negativa. 7. Vamos bien. Ahora, en ese nuevo conteo, ¿qué orden le corresponde al 31? Par, que serían estos, para ser negativa o impar. Es decir, el orden 31, en este nuevo Impar. conteo, Es impar. ya lo ponemos. Le va a corresponder forzosamente uno de dos. O es par el orden, o es impar. Porque solo necesito el signo. Así saco el signo. ¿Me? Impar me dicen. ¿Confirme? Impar. Sí. ¿Impar? Y si es Impar. impar, entonces el signo, ¿qué sería? Positivo. Positivo. Esto es lo que le están pidiendo ahí, lo que le están dando a entender. Derive usted las veces que sea necesario. Pero también puede haber una pregunta que no sea una derivada de los órdenes primeros, sino que sea un orden alto como este. ¿Ve? Y le están pidiendo que de los órdenes básicos primarios usted saque un comportamiento donde deba sacarlo. Ya le mostré uno. Ahora viene otro. Esto lo voy a poner yo. Sí, mire, ¿qué pasa si se trata de una función polinómica? Estas son típicas de preguntas. Imagínense que se trata de un polinomio. Y supóngase que el polinomio es, y voy a agarrar uno de esos facilitos. 3x cuarta más 6x más 1. Y vengo yo y le pido, fíjense, encuéntreme la derivada número 1. Yo creo que no cuesta nada, ¿verdad? La derivada de orden 1. La derivada de orden 2. La derivada de orden 4. P de X. Y luego le pido la derivada de orden 5. Supóngase que ni siquiera le pido eso. Y por último le pido la derivada de orden 100. Con respecto a X, ¿verdad? Y aquí no puse, me faltó X. Aquí está X. ¿Cuál sería la derivada de orden 1? 12x al cubo. 12x. 12x a la 3 más 6. Más 6. Para de contar. ¿Qué puedo ver? Que la primera derivada lo que hizo fue bajar un grado al polinomio. ¿Estamos bien? En la siguiente derivada ya el grado no va a ser 3. Va a ir disminuyendo. Sigamos. La siguiente derivada, ¿cuál sería? 36 x a la 2. X cuadrado. Mire, segunda derivada bajo el exponente. La siguiente derivada ya estaría la de orden 3. No la pedí. Aquí la puedo imaginar cuál es. Dice usted, no, bueno, no me la pidió, pero lo voy a ocupar. Pongámosla pues. ¿Cuál sería esa?
72x. 72. 72x. 72x. La siguiente, orden 4. 72. 72. 72. ¿Y la orden 5? 0. 0. 0. Entonces, Cero. ¿cuál sería esta? La orden 100. 0. 0. Es decir, Cero. que a partir de la quinta derivada, todas van a ser 0. ¿Por qué? Eso lo puedo ver con el grado. Serán distintas de 0 de repente hasta el grado del polinomio. Grado 1, orden 2, orden 3, orden 4, ya es constante. Pero a partir de ahí en adelante, entonces serán ceros. Yo le puedo pedir entonces a usted, sea f de x un polinomio de grado 200. Entonces, ¿quién sería f? 3000 de p de x. ¿Qué escribiría usted? 0. 0. ¿Por qué? Porque si es que hasta el grado 200 va a ser distinta de 0. Constante, pues. En la derivada que equivale al grado del polinomio va a ser constante. No sé el número, no me interesa, no estoy pidiendo. Sé que es constante. O le puedo preguntar también, la derivada del orden de la derivada. Estamos, derivada, que es constante. No le di quién es f, pero sí le doy el grado. Entonces, claramente, siguiendo este comportamiento, me doy que el orden correspondiente al grado del polinomio es la que genera la derivada constante. Entonces digo, bueno, el orden es n igual a 200, pues. Con lo que acabo de explicar, ya tengo preguntas para verdadero y falso. No está aquí, pero mire, ya le armé una. Sigo. Hecho eso, ya está armado lo de orden superior. Hay aplicaciones que no vamos a ver todavía. Solo vamos a ver algunos ejercicios y vienen ejercicios. Vienen unos ejercicios. Encuentre la tercera derivada y respecto a x. Esta es polinómica, como es de grado 3. Sé que va a ser constante, pero hay que encontrarla. Es decir que solo derivo este. ¿Ve? Para la de orden 3, que corresponde al grado del polinomio, sé que estas derivadas, conforme se trabaje, van a ir haciendo 0. Entonces lo que voy a aplicar, derivada 3 veces a esto. ¿Ve? Solo a este, no necesito esto. ¿Ve? Si es de orden igual al grado del polinomio. Sé que va a ser constante, pero la constante no sale de los términos de grados inferiores. Debe salir de ese. ¿Cuánto sería la derivada de orden 3 de eso? 6. 6. ¿Para todos? Para todos. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces estamos bien. Luego aquí vienen unas aplicaciones que encuentre la segunda derivada y la evalúen 2. Eso no hay problema. Deriva y evalúa. Sucesivamente. Eso sería lo de derivada de orden superior. No tengo mucho que decir de ese poquito. Y luego hay otros materiales. Mire, derivada de orden superior. Aquí vienen las notaciones. Y aquí le explica también, este es otro material distinto. La segunda derivada es la derivada de la primera derivada, pues. El resto ya lo sabe. La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Ya lo mencionamos. La cuarta derivada es la derivada de la tercera derivada anterior. ¿Sí? Ahora viene algo bueno que no está aquí en este material. Nosotros sabíamos que podíamos escribir derivadas en general. ¿Sí? Por definición. Si quiere, puede utilizar cuando h tiende a 0 o cuando x tiende a x sub 0, como usted quiera. Pongamos h. En base a h pongamos. Derivada en general. Que así se daba, ¿verdad? Yo no sé si se acuerdan ustedes. Esa sería la derivada de orden 1. ¿Cómo se escribía? ¿Alguien me ayuda? F de x más h F de x más h menos f de x menos f de x todo sobre h. todo sobre h. Ahora yo le pregunto, deme la misma definición para la segunda derivada. Porque estamos viendo de orden superior. No podemos dejar pasar esto desapercibido. Óigame, es peligroso. Entonces, ¿cómo hago para de la primera concluir? Ah, bueno, dice usted. Recuerden que lo que debe conocer usted es y igual a f de x. Eso lo ha dado. Entonces, comparo. ¿Qué es lo que hice?
Cuando le dan y igual a f de x, para encontrar su primera derivada, aquí lo que ve es la función dada. Estoy hablando de aquí nada más. Aquí, ¿ve? Por lo tanto, esto usted sabe que es lo mismo que tener f', estamos, de f, perdón, la derivada de f'. Esto que estaba aquí es lo mismo que tener, quito esta apóstrofe de a, f' fuera, es lo mismo. Quito este de aquí, ¿ve? Es lo mismo, pues. Entonces, ¿qué puedo ver? Que lo que va en la definición, las funciones que debo evaluar en la definición es la que está en la base. Aquí dice f, aquí dice f. Por lo tanto, digo, bueno, tengo lista la definición. Pondría límite cuando h tiende a 0. Y ahora ayúdeme. ¿Qué pondría ahí? F'. Excelente. ¿Se dan cuenta que es fácil? Cuando se observa con cuidado, De x más h. lo demás igualito, no hay cambio. Menos f' de x. Correcto. Sobre h. Es decir, es la segunda derivada sobre h. Le digo ahora yo, bueno, ¿y ahora qué voy a poner? Quiero encontrar f', por definición. Debería ir límite aquí. Si uso h, tiende a 0. ¿Y qué pongo ahí? F a la 2'. F, b. B'. B' de x más h. Menos f b' de x. Mire qué fácil es. Es decir, Por cuando H. uno se concentra, se pone bueno. Ahora vengo y agarro. Vaya, pues ya que le gustó eso, ayúdeme. Póngame la derivada número 100. Por definición, el esqueleto va a ser el mismo. Empieza con esto. H tiende a 0. Y pongo ahí. ¿Estamos? ¿Qué pondría? La derivada del 99. Excelente. De X más h. y Menos la derivada del 99 de x sobre h. excelente. Pues entonces ya con eso yo le pregunto lo que quería. Deme la enésima derivada por definición. La derivada enésima menos 1. Excelente. De n menos 1. N menos 1. Le De pone x aquí. más h. Miren. ¿Se da cuenta? Que todos podemos, x más h. ¿No? Todos podemos, y analizamos esto Menos con calma. la derivada de n menos 1 de x sobre h. Todos podemos trabajar en estas cosas de x sobre h. Entonces, a pesar de que aquí no me hablan de la definición, yo puedo poner la notación que se me antoje. De todos modos, conozco y sé que todas son funciones. Solo hay que entender la que me hablaron de la primera, que no se me había ocurrido de repente hasta hoy esto. Pero ya con las derivadas de orden superior tiene que estar alerta, porque no solo tiene que ver simbología pura, sino que también tiene que ver definiciones. Terminado. Igual cuando una derivada se ve evaluar en un punto, la pendiente en un punto, decíamos allá. Esto sería la segunda derivada evaluada en 3 para x, ¿verdad? Si la función depende de x. ¿Qué es esto? Esta sería la segunda derivada en x de la función evaluada en 2. La quinta derivada de y con respecto a x evaluada en x igual a x sub 0. Generalizado. Son notaciones para que no se le olvide. Y aquí dice, ahí es la cuarta derivada de esta función, ¿no? Con respecto a x las 4 veces evaluada en 2. Son notaciones equivalentes. Aquí ya están con preguntas. Mire el ejemplo. Encuentre la derivada de f, la primera, evaluada en 2. Ya sé que esa es la pendiente. Ahora, las otras derivadas no son pendientes. Haga cuidado. No me venga a decir que también son pendientes estas. No, ¿qué le pasa? No, eso no se ha dicho nada. Solo dice de orden superior. La que es pendiente es esta nada más. ¿Estamos? Hasta ahí sí. Ahora, este es pendiente de la derivada, de la primera derivada. La primera derivada de función, y si yo la grafico, la segunda derivada, para eso va a ser pendiente, pues. Esta sí se puede llamar pendiente, pero de esta función, ¿no? Igual que esta se llama derivada, se llama pendiente, perdón, no de ella misma, sino que de la anterior. Es decir, las enésimas derivadas también son pendientes, pero de la función inmediata, la que derivó, pues. Es decir, yo grafico esta función
enésima derivada y quiero la pendiente en un punto, pues voy a para esta, ¿ve? Voy para la anterior. Venga, pues sigo. Como preguntas, como comentarios nada más. Y aquí viene un ejercicio, viene un comentario en este material, dice que cuando usted va a encontrar derivadas de orden superior, conviene reescribir para que se le facilite derivar. Y aquí dice, mire, en el caso del logaritmo de potencias, cocientes, productos, las derivadas se simplifican notablemente si reemplazamos usando las propiedades de los respectivos de los logaritmos, que es logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente, de una potencia. Para simplificar, después derivar y antes de la siguiente derivación considere reescribir. Es decir, derivo la primera vez y si puedo reescribir, reescriba para que la siguiente derivada le salga fácil. Así voy, ¿no? A eso se refiere. Y si tiene logaritmo, pues me ayudaron bastante. Miremos uno. Mire este que está aquí, ¿no? Agarremos uno de estos. Aquí está hecho. Me dicen que calcule la tercera derivada de todo esto que está aquí. ¿Qué puedo ver? Que esta función ya viene con un logaritmo. Y es el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Eso está aquí, ¿ve? No están derivando. Están aplicando la sugerencia. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Esto no es derivada, es reescritura. Además, este es logaritmo de un producto. Recuerden que es x a la 1 medio. Baje el 1 medio. Esto no es derivada todavía, es reescritura. 1 medio logaritmo de x sería todo esto. ¿Estamos? Y el otro se baja el exponente 2. ¿Ven? 2 logaritmos de x. ¿Qué significa eso? Que al final con esa reescritura lo que va a derivar usted es una suma. Y no ese mastodonte que estaba ya con logaritmo y cociente, que le va a costar. Y se puede hasta equivocar. Una vez hecho eso, empiezo a derivar lo que corresponde. Derivo a la izquierda, que se llama f'. A la derecha es la derivada del logaritmo. Constante por logaritmo. Es un medio. Yo sé que el logaritmo se deriva el argumento sobre el argumento. Derivada de x es 1 sobre x. ¿Ven? Menos 2 que copio. Derivada del argumento que es 1 sobre el argumento. Y reescribo esto. Sería la primera derivada. ¿Qué significa reescribir? Bueno, simplifique pues. Es claro que ya no lleva logaritmo. ¿Me? Aquí están escribiendo esto como exponentes negativos. ¿me? Porque aquí si no le va a tocar aplicar regla de cocientes. Regla de cociente. ¿Qué hacen? Lo están escribiendo como potencia a la menos 1. De todos modos, aquí hay una regla de potencia y sigue siendo suma elevado a la menos 1. Mire. Y aquí ya será fácil también derivar. Esto no es obligatorio, pero si lo hace le va a ayudar. Es decir, como aquí se miraba como fracción, me tocaría aplicar regla de cociente. Muy largo. Sale más fácil subir la x. Este sería regla de cociente. Muy largo. Mejor lo escribe como potencia. Es válido y aplica la regla, pues. Aquí tiene la derivada, aquí tiene la segunda derivada. Si puede reescribir, reescriba, si no derive de un solo, estas son potencias. Vuelve a derivar esto, que es por potencia, y tiene la tercera derivada reescrita. Nada más le pedían eso. Ya terminó. ¿Qué aprovechó? Que venía un logaritmo. Ese logaritmo es de un producto o de cociente y lo puedo escribir como suma y me sale fácil derivar reescribiendo. Hay otro bonito aquí. Este no viene hecho. Este es para que trabaje. Mire. Por ejemplo, este que está aquí, mire, le dicen que encuentren la segunda derivada respecto a z de h. H ya se lo dan, h de z. Esta que está aquí es una constante. Cuando me toque derivar h, se miraría así. Si quiero voy a poner con este operador, ¿no? Porque así se empieza. Yo pondría esto. ¿eh? Cuando me toque derivar a la derecha, que solo sería derivada respecto a z, no a x, no, a z. De todo esto, claramente esta sería la derivada de una suma. Y cuando aplique la derivada, esta expresión va a ser 0. Es decir, que lo escribiría así, mire. La derivada respecto a z de raíz de e. No lo digo de un solo que 0, porque si pongo 0 aquí no es cierto, porque no es derivado. Hasta que tenga el operador. Aquí sí ya puedo poner 0. ¿no? Esto seguro que va a ser 0, no va a estar. Más, si quieren no simplifico todavía, lo hago después, es la derivada de ese logaritmo, pues. De ese logaritmo con todo lo que tiene ahí. Solo lo indiqué. ¿Qué estoy aprovechando esta vez? Recordarle que este va a ser 0. Entonces, al final, lo que me toca derivar solo es esto. Cuando yo derivo z, entonces, ya habiendo dicho eso, sería h' es igual. Y voy a reescribir esto. Esto lo puedo reescribir. Es un cociente. Sería el logaritmo del numerador, que es z más 1,
Y lo pongo aquí de un solo, miren, es la derivada del numerador que es z más 1. Estoy haciéndolo desde allá. Este, como va abajo, sería menos para este. ¿Ve? Como es una potencia, bajaría el 1/2. Y le aplicaría el logaritmo a este producto, que a su vez vuelve a ser una suma. Corchete por logaritmo sería del primero, que es z más 1. Haciéndolo de un solo. Más, porque este es un producto, logaritmo natural de 2z más 1. Esa sería la simplificación, la de reescritura nada más. Aquí lo voy a poner, ¿ve? Va este menos multiplicado por este, ¿ve? Es menos 1/2 de la derivada con respecto a z de este primero, ¿ve? Del logaritmo natural de z más 1. Este medio también multiplica aquel. Menos 1/2. Note que todo está escribiendo como suma y facilito de derivar. De la derivada con respecto a esta, hay que anotarlo, no lo haga de un solo, va a perder. Y lo mismo que esta simplificación, si no la puede hacer de un solo, hágala despacio. De 2z más 1. 2z más 1. Y lo que parecía horrible de derivar es facilísimo. Ahora voy por ello, pues. Yo sé que la derivada de esto va a ser 1. Con respecto a z, no, aquí no es de x, z. Con respecto a z, este va a ser 1. Con respecto a z, este de aquí es un logaritmo, va a estar en menos 1/2. La derivada de un logaritmo es la derivada del argumento, que sigue siendo 1, sobre el argumento. Menos, va a estar en 1/2 otra vez, como es logaritmo natural, derivada del argumento que es 2, que se va a ir con ese 2 de abajo, sobre 2z más 1. Y aquí, esta es la derivada ya, pero hay que reescribirla. Particularmente este 2 se va con este 2. ¿No? ¿Y qué le quedó? Miren lo que le quedó. Ya terminó de derivar y facilito. Menos, voy a reescribir esto. Se escribiría como una sola fracción. Arriba hubo un 1 y abajo hubo un 2 por z más 1. ¿Por qué digo eso? Porque le va a tocar sumar. Mire. Y este otro ya sé que es menos 1 sobre 2z más 1. ¿Estamos? Sume. Una sola fracción. Recuerde que hay que sumar. Este está sobre 1. ¿Eh? El mínimo con múltiplo será un 2 por z más 1 por 2z más 1. Ya la suma no la voy a hacer. Usted la hace usted, pues. Y luego aplica el mínimo con un múltiplo, escribe y simplifica. Aquí tendría usted, si le preguntaran dónde la derivada no existe, son los ceros del denominador. ¿Dónde la derivada de 0? Son los ceros del numerador, si le preguntaron. Pero aquí estaría la simplificación final después de sumar. Ya hice uno que se miraba engorrosísimo. La ventaja es que ya viene con logaritmo. Les decía que hay unas expresiones que son potencias, productos, no viene con logaritmo, pero uno lo puede aplicar, pero aplicando un criterio de derivadas. Terminado entonces eso. Hecho eso, ahora cambio de tema. Vamos a hablar de lo que es la derivación implícita. Tema nuevo. Reglas de derivada y me vengo para acá, que también aquí lo tengo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquí? A ver, déjenme buscarlo. Derivación implícita. Aquí vienen aplicaciones también, mire, ahí está. Son aplicaciones que se dan en todos los libros de cálculos. Venga, empecemos primero por lo que es implícito. ¿Qué es eso de implícito? Bueno, nosotros hasta hoy hablamos de teoría de funciones, 110 más que todo. Y lo que se evacuó allá siempre fue expresiones de la forma y igual a f de x. Es decir, esto es la y despejada. Solita, despejada. Y a la derecha una expresión en x. Pues esto se llama explícito. Una función explícita. Explícita. ¿Cuándo es eso? Cuando la y está despejada. Elevado a la 1. Pues despejada, pues. Ya sabemos que es despeje. ¿Y cuándo se llama no explícita? Que no se da la negación. La negación de eso, de no, se llama implícito. Una función implícita.
Una función implícita se puede escribir así. De la anterior se puede poner de esta forma, ¿ve? No necesita que esté en forma canónica. Así, ¿ve? ¿Qué quiere decir? Que cuando la y está despejada, lo que le dan es una ecuación donde en un miembro o en los dos, aquí puse 0 para recordarle, para tener una idea de lo anterior. Lo que pasa que era de esta expresión, ¿ve? Las variables pueden estar regadas en los dos miembros y no está despejada la y. En forma práctica es cuando la y no está despejada, pues. Por ejemplo, esta, ¿ve? Esta sería una expresión implícita. Y no solo eso, no necesariamente será función. Cuando hablan de expresiones implícitas, pueden haber funciones y pueden haber cosas que no son funciones. ¿Cómo qué? ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, que x cuadrado más y cuadrado igual a 1? No es una función. Para empezar, ¿qué cosa era eso? No sabía en 111, pero se lo agrego ahorita. En realidad, eso corresponde a la ecuación de la circunferencia unitaria. Una circunferencia que tiene centro en el origen. ¿Estamos? Y radio igual a 1. Y esta cosa que está aquí en rojo no es función. Si nosotros tomamos una recta vertical, ¿estamos? Puedo ver que cualquiera de ellas corta la gráfica en más de un punto. Hay corte aquí y hay corte allá. Inmediatamente digo, bueno, esa cosa no es función. Esto sería una relación nada más en la teoría de 110. Y, sin embargo, viene dado como una expresión implícita. Entonces, cuando hablamos de derivación implícita, es derivada de funciones y no funciones. En pocas palabras, derivada de ecuaciones, pues. Allá no me interesa si es función o no. Podría hacerlo. Pero la regla es aplicable. Es más, yo no sé si ustedes se han preguntado ¿y cómo derivar una ecuación de esa? Esa lo abarca la técnica de cálculo 1 que se llama derivación implícita. Y así le van haciendo los comentarios aquí. Ahora, uno de los grandes procesos para poder derivar es, si usted puede y si quiere, es llevarla a la forma explícita. Si es que puede despejar y deriva como lo hizo antes. La derivada va a ser equivalente a la que usted encuentra sin necesidad de despejar, que es una de las ideas. Por ejemplo, si usted tiene esta expresión aquí, mire, intenta despejar y, de repente no lo va a poder resolver. O, como esta que tenía yo, les mostraba ahorita, esta es despejable para y. Perfectamente despejable, es cuadrática en y, pues. Y si es cuadrática en y, fácilmente, como es incompleta para y, solo tiene un término con variable, el despeje es sencillito. Estos allá en 110 le llaman mitades de circunferencia. Y ahora quite el exponente 2. Pero quitar ese exponente 2 obliga a 2. Vamos a ver, aquí ya está terminando la hora. A dos resultados. 1 menos x al cuadrado. ¿No? Les recuerdo que eran gráficamente estas cosas. ¿Qué gráficamente es eso? Cuando despeja para y. Lo voy a mostrar aquí. No me están pidiendo esto. Ni debería mencionarlo, pero yo creo que vale la pena que lo mire usted. Pude despejar esta vez por casualidad. Sé que la gráfica original era un círculo con centro en el origen del plano cartesiano, más o menos así, ¿ve? Y esos despejes para y, un y positivo y un y negativo, lo que me está diciendo es que uno de los despejes corresponde solo a imágenes de los y positivos que están aquí, ¿ve? Estos son los y positivos. Y la gráfica correspondiente a ellos sería esto. ¿Qué está diciendo entonces eso? Que cuando el y es positivo en esa raíz, lo que tiene es la mitad superior de este círculo. La ecuación de este sería y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. En 110 no se dijo esto. Los quitaron. Y la otra mitad es para y negativo, que estarían los y aquí. Y la gráfica que está debajo del eje x, que es los y negativos, corresponde a y igual a menos raíz de 1 menos x. ¿Qué estoy viendo? Que si me pongo a despejar en una ecuación implícita, puede ser que me toque hacer dos derivadas y no una, porque son dos gráficas. Me tocaría hacer dos operaciones porque son dos resultados lo que tengo aquí, mira, cuando es más y cuando es menos. Entonces, esto no es necesario hacerlo. Cuando se habla de derivación implícita, se puede derivar de manera directa. Al igual, una derivada, ¿qué va a hacer? En esta circunferencia, va a ser la pendiente en un punto, pues usemos rojo. Si yo tomo la derivada, en ese punto lo que estoy aplicando es la recta tangente en ese punto particular. Con toda confianza yo podría operar e interpretarlo de esa forma.
¿Qué daría una derivada implícita de esto? Daría las derivadas en todo punto de esa circunferencia, que ahí es donde se encuentran las rectas tangentes. No olvide que esta es una recta tangente. Y la derivada es la pendiente en un punto particular que venimos mencionando desde hace rato. Entonces, para no estar haciendo despejes, que algunas veces es imposible hacerlo, como este, mire, este no lo va a poder despejar, le va a costar un lío hacer el despeje. Entonces, se ve una técnica que dice, no, no se preocupe. Si tiene varias variables y no quiere despejar o no se puede, no pasa nada. Se puede derivar. Pero ¿cómo se deriva? Aquí en este material no sé si viene la regla. Vamos a ver si viene la regla. No viene nada. Aquí lo agarran de un solo bombazo, pero en esta otra no. Miren, en esta otra no. Aquí viene derivación implícita. ¿Qué se recomienda? ¿Qué hay que hacer? Mire lo que está aquí. Podemos nosotros dictarlo, pero si quiere lo miramos de aquí. Mire, dice, método de derivación implícita. El método considera y como función de X. Es decir, que cuando va a derivar usted, siempre recuerde que Y depende de X. Cuando le estén pidiendo de Y respecto de X, que es delicadísimo. Si es esta la notación de la derivada, entonces estamos entendiendo que la función es la de arriba y la variable es la de abajo. No necesito que me digan esto. Con solo la notación que me den, esta que es una de las más claras, me está diciendo que Y debe considerarse en función de X, que algunas veces se escribe así también. Mire. Y depende de X. No se acostumbra a escribir así. ¿Para qué eso? Para recordar que es una composición. Cuando me, regla de la cadena, pues, cuando me toque derivar Y, me va a tocar aplicar regla de la cadena. Aquí lo van a decir, dice, el método considera Y como función de X de manera implícita. ¿Estamos? No le están diciendo de manera directa. Aquí lo están comentando. ¿Ve? Aquí lo hacen en el material. Dada a través de la ecuación. Y consiste, el método, consiste en derivar respecto a X, respecto a la variable que está abajo. Derivar respecto a X ambos lados de la ecuación, usando la regla de la cadena cuando toque derivar Y. Y yo le agregaría algo más. Y reglas normales, ordinarias, cuando le toque derivar X. ¿Por qué digo eso? Venga, ¿qué tal si me piden derivar? Vamos a hacerlo un poquito hacia abajo, creo que aquí está también. A ver si lo hacen. No. Supóngase que yo quiero derivar respecto a X a un término en X. Pongámosle a la 4. Esta, en el entendido que Y es igual a f de X, o en el entendido de que Y depende de X. Entonces, esto sería una derivada con respecto a la variable que estoy derivando. Es una derivada ordinaria. ¿Cuánto me da eso? Pues eso me da 12x elevado al cubo. Y terminó su trabajo. ¿Y qué pasa si la derivada fuera con respecto a X? D. Sigo poniendo el 3. Aquí pongo Y y pongo elevado a la 4. Esto no está diciendo en derivación implícita que no hay variable X y que la derivada va a ser 0. Cuidadito. Es derivación implícita, supóngase. Entonces, ¿qué hago? Voy a derivar con las mismas reglas, pero debo recordar que Y depende de X. Ahí voy a aplicar regla a la cadena. Entonces empezaría así. Igual que antes sería una potencia para Y. Sería 12. Y elevado a la 3 por la derivada de la base. Porque recuerden que Y depende. Es la regla de potencia. Y eso se escribe así, mire. Por Y'. Este Y' lo puedo poner en cualquiera de las notaciones. Puedo poner otro. ¿Qué tal si me piden derivar con respecto a X? 3x cuadrado menos 5y cubo más 2xy al cuadrado. ¿Estamos? Es una expresión en dos variables. No tengo que despejar. No está explícita la y. No está despejada. Si no, aquí no me daría más que la x y algo otras letras. Entonces, esta es derivación implícita. Entonces, ¿qué dice la teoría? ¿Qué es lo que comentamos? Reglas ordinarias para X. Y donde le toque derivar Y es regla de la cadena, con las reglas que usted conoce, sumas, productos, cocientes y todas aquellas cosas. Empezaría así. Derivada de esto, 6X, no pasa nada, es normal. Derivada de esto es regla de la cadena, sería menos, como es potencia para Y, 15, Y al cuadrado. Mire, por Y'.
Eso que no lo olvide, porque Y depende de X. Eso es lo que hay que meterse en la cabeza. Importante eso. Aquí es una regla de producto, porque tiene X y Y. Entonces digo, más la constante va a quedar, sale, y voy a aplicar producto aquí. Derivada de la primera por la segunda, Y cuadrado. Más la primera, el 2 ya lo saqué, por la derivada de la segunda. Entonces escribiría la derivada de la segunda es un 2. Bajé este 2, ¿ves? Pongo el X para que se mire ordenada. Pongo Y elevado a la 1 y le agrego Y', que es la derivada de la base. Sin reescribir, esta es la derivada. Pero aplicando derivación implícita. Ahora hago otro más. Uno más para que no se vayan picados. Dicen por allá y mandarlo a estudiar. ¿Y por qué vamos a completar esto mañana? Esto queda completo mañana. ¿Qué pasa si me piden derivar? Me dan esta ecuación. La ecuación de la circunferencia unitaria. Circunferencia unitaria. Y me piden, encuentre la derivada de Y respecto de X. Para empezar, esta expresión no es explícita. No está de la forma Y igual a algo que depende solo de X, la Y despejada. Entonces no es esta regla la que voy a aplicar. No es las derivadas que hemos visto hasta hoy. Es derivación implícita. Pero para eso dice el método que se deriva a ambos lados de la ecuación, porque lo que le van a dar son ecuaciones respecto a la variable que corresponda. La variable es X, la que voy a aplicar derivadas. Entonces digo, voy a derivar a la izquierda respecto a X. Primero se indica. Yo lo quiero ver indicado en las tareas. Porque si no, voy a entender que no anda perdido. Lo puedo poner así, ¿ven? Igual, pero también derivo con respecto a X según el procedimiento que se hace. De 1 se indica. Aquí yo sé que la derivada va a ser 0 porque es constante, es válido. A la izquierda es una suma. Bueno, la derivada en X es 2X porque es regla ordinaria. Pero la derivada en Y es implícita. Sería 2 por Y, que es la regla de potencia, por la derivada de la base, que lo puedo poner así, igual a 0. Allá todavía los pasos le falta algo. No lo leí todo. Yo lo voy a agregar aquí para que usted lo termine de leer. Le tomo este en lo material. 0. Para encontrar las derivadas que a usted le piden, que este es lo mismo que decir Y', lo que se hace después es despejar para Y'. Es decir, busque los términos en Y' y factorice o despeje, pues. Aquí sería fácil. Término con variable. La variable objetivo del despeje se llama Y'. Por lo tanto, el término con variable es esto, de los despejes de 110. Término con variable a la izquierda. Es decir, que siempre se despeja. Y términos que no tienen variable a la derecha. Este no tiene la Y'. Va para allá porque esa es la variable. Ahora despeje. Un despeje ordinario, común y corriente. Es decir, este 2y está multiplicando a la Y', pasa dividiendo. Sería menos 2x sobre 2y. Y reescriba. Esta sería la derivada simplificada y despejada. Algunas veces no le van a pedir despeje. Bueno, no es el color. Y puedo ver que estos 12 se cancelan, ¿no? ¿Qué me queda? Que Y' es igual a menos x sobre y. Esa sería mi primera derivada implícita. Si no, también lo puedo escribir así, pues. dy sobre dx, esta vez para esa circunferencia se llama menos x sobre y. Y aquí tiene usted el resultado. Estas son las pendientes sobre todos los puntos de la circunferencia. O para todo punto de la circunferencia. Esa sería la derivada. Y quiero ver con ustedes si el método lo completa. Y dice, mira, ambos lados de la ecuación, usando la regla de la cadena, luego se despeja de Y', si está completo. Este está completísimo. Bueno, lo releo. Método de derivación implícita. El método considera a Y como función de X, implícita, ¿verdad? De manera implícita, dada a través de la ecuación que le van a dar. Eso es lo primero, no olvide eso. Y dice, el método consiste básicamente en derivar respecto a X, cuando estaba hablando de esta cosa, ¿verdad? Porque también yo le puedo cambiar esto. Quiero que me dé la derivada de X respecto de Y. ¿Qué significa esto? Que debería ser derivada ordinaria para Y, que es la que está abajo, y derivada implícita para X. Y aquí tengo una idea, mira. Aquí se considera Y implícito, pero se considera X derivadas normales. Entonces, si a mí me piden derivar implícitamente, si es una ecuación de z, y aquí pongo de teta, ¿cómo voy a aplicar las reglas? Ya sé que en una de ellas se aplica derivada ordinaria,
pero es la que va abajo. Ordinaria, las reglas de derivada. ¿Cuál? Implícito, no pasa nada. Y la implícita va a ser la que aparece arriba. No olvide, donde le toque aplicar derivada de z, tiene que poner z', porque esa se entiende que debe depender de teta, en este caso. Lo están diciendo de esta manera ellos de manera simple, pero yo se lo estoy adelantando ya. Y entonces, y dice que al final se debe despejar. Ahora, buena pregunta es, buenísima pregunta. Agarremos una de estas. ¿Y qué ondas dicen algunos con la derivada de orden superior? Pongamos una aquí. Mire esta. Imagínense que aquí sé que es una expresión implícita. Y lo que voy a aplicar, me están pidiendo esto. ¿Eh? Las reglas que voy a aplicar son dos. Reglas ordinarias en X y regla de la cadena en Y. Cadena. Siempre. Donde le toque con las técnicas. Imagínense que le piden la segunda derivada. En este material no hacen ninguno. Solo piden la primera. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, para llegar a esto primero tendría que tener esto. Y para llegar a eso debería tener esto. Así, en este orden. ¿Ve? Para nosotros, esta expresión la da la ecuación. Ya no le llaman f, sino que es la ecuación. ¿Cómo hago para tener acceso a la segunda derivada? Debería primero aplicar esto. Y en ese caso no se tiene que despejar, solo se deja indicado, simplificado, pero deje la suma, porque le toca aplicar una segunda derivación. Entonces, si yo agarro esto y lo derivo la primera vez, es decir, que me piden la segunda derivada de y respecto de x, que se escribe así. Reglas ordinarias en x y regla de la cadena en y. Te voy a empezar. Sería esto, sería 4x cuarta por y prima. 5, perdón. No, x no, y. 5. Y con esto terminamos. 5 y cuarta. Esa es la regla de potencia de y. Pero como y depende de x por la derivada de la base. Como es potencia, se escribe así. La siguiente es regla de producto, porque tiene la x y tiene la y. Me va a quedar más. La derivada del primero sería 2, por este 2 es 4. 4x y quinta. 4x y quinta. Más, sigue estando este 2. La derivada del segundo por el primero. Este 5 bajaría y con este sería 10. X cuadrado, y cuarta por y prima. 10. Espero que no se me enrede. X lo copio cuadrado. La derivada de y, ya sé que bajé este 5, multiplicó al 10, pero le resto 1, y a la 4. Pero como y depende de x, por y prima. Sigo, este solo depende de x menos 6x. Interesante esta derivada. Y este depende de x, ¿ve? 4. Y la otra derivada es 0 para este, ¿ve? Y la derivada del miembro derecho, como estoy derivando contra x, también sigue siendo 0. Esta sería la primera derivada y no la tengo que despejar porque no me piden este, es esta, ¿ve? ¿Estamos? O la puedo dejar indicada también. Cuando me piden derivadas de orden superior, por lo general se dejan indicadas. Venga, aquí puedo ver si puedo reescribir. Si hubieran términos semejantes, puede sumar. No hay ningún problema. Aunque también se puede derivar así. Voy con la siguiente derivada, que sería la respuesta, ¿ve? Agarra esta expresión. ¿Qué cosa es esto? Mire, es regla de producto. Empezaría con el 5, derivo la primera, derivada de la primera, 20, y a la 3 por y prima, solo para este. 20, y a la 3 por la derivada de la base, por y prima, multiplicada por la segunda, y prima también, más la derivada de la segunda, es y prima, multiplicada por la primera, más 5 y cuarta por y prima. La segunda en el orden, pues. Es decir, que una vez que tengo una función y normal y una y prima son dos funciones. Aquí también es regla de producto. Más derivada de la primera es 4, porque x es 1. 4 por y quinta. Entonces pongo 4 y quinta. Pone buenísimo esto. La siguiente es la primera con todo y el 4 por la derivada de la segunda. Sería 20x y cuarta por y prima. 20
X, Y cuarta por Y prima. Derivada de orden superior sería esto. Esta otra también es regla múltiple y son tres. Son tres funciones las que haría. Me está saliendo larguísimo el ejercicio. ¿Estamos? Lo puedo combinar. Lo puedo combinar así, ¿ves? Agrupo esto, ¿ves? 10, la derivada del primero por el segundo. Y lo combino. En el siguiente, no voy a hacer eso que es muy largo, es voy a tardar mucho. Solo doy la idea porque agarré uno cualquiera. Esto es regla múltiple. Lo puedo agrupar, repito, y aplicar regla de producto. Este otro, como es, me quedaría nada más menos 6. Este me quedaría esperando. Y este me quedaría menos 6. Y el de 4 sigue siendo 0. Y esta sería la segunda derivada que me están pidiendo. Solo busco si hay términos semejantes por sumar. Claro, no encontré esto porque es muy largo. Así más o menos se haría. A ver si tenemos chance en otra clase de hacer uno completo. Entonces, las derivadas de orden superior también se pueden pedir utilizando derivación implícita. Aunque el objetivo primordial aquí es solo la primera derivada. Pero vamos a hacer nosotros también algunos donde las derivadas sean calculadas con órdenes más superiores mediante la derivación implícita. Aquí vienen ejercicios en estos materiales. Bueno, aquí vamos a quedar para continuar mañana. Vamos a ver qué es lo que hacen ellos aquí. En este material también vienen ejercicios resueltos. Bueno, aquí habla muy poco. Miren, este material habla muy poquito. Si hacen algunos, si les muestran qué significa implícito, qué es explícito, pero no hablan de regla, nada. Derivación, igualaremos. Sí, aquí están. Sí le están explicando. A leer ahí, pues. Nos quedamos entonces ahí.